Hola, ¿cómo están? Nuevamente en contacto con ustedes, soy Ademar y conmigo estamos viendo esto de la planificación curricular por competencias. Miren, un aspecto central a la hora de planificar por competencias es justamente entender qué son las competencias, si bien lo hemos visto, pero ahora cómo se planifican, cómo se instalan, cómo se diseñan, cómo se construyen, porque esos aspectos luego van a traducirse propiamente en nuestras acciones. Así que a continuación vamos a ver algunos detalles, algunos elementos, algunas sugerencias vinculadas a cómo se construyen, cómo se redactan las competencias profesionales o las competencias laborales según el contexto donde nosotros estamos trabajando como docentes. Cuando redactamos competencias es importante tomar en cuenta que las mismas tienen tres componentes. Un primer componente que es la acción, que es lo que queremos que se haga. Dos, el objeto, sobre qué va a ejercerse la acción. Y número tres, las condiciones de calidad, es decir, qué características tiene que tener esa acción. Recordemos aquí que cuando nosotros estamos pasando de un paradigma basado en objetivos a otro modelo basado en competencias, lo más importante aquí es la acción, donde el protagonista es el sujeto aprendiz, en este caso el estudiante, el participante. Entonces, por eso la competencia tiene esa visión, hace énfasis en la acción, luego en el qué, en este caso el objeto, y con qué características tiene que hacerse esa acción, lo que le llamamos condición de calidad. Entonces aquí les presento un ejemplo donde claramente se pueden visibilizar estos tres componentes: la acción, el qué, el objeto y las características de la condición de calidad. Podríamos formular una competencia planteando lo siguiente: el sujeto aprendiz o el estudiante es competente cuando la acción comprende, ¿qué comprende? Aquí viene el objeto, el proceso administrativo, ese es el objeto propiamente, y aquí viene la condición de calidad, empleando criterios teóricos de la administración de empresas y sus diferentes enfoques. Entonces, en este ejemplo vemos con claridad esos tres elementos. El participante, el estudiante, es competente cuando comprende, verbo, acción, el proceso administrativo, que ha de comprender ese proceso administrativo. Ahora, ¿con qué características? Condición de calidad, empleando criterios teóricos de la administración de empresas y sus diferentes enfoques. En este ejemplo se visibilizan con claridad estos tres componentes de toda competencia. Ahora, por supuesto que cuando uno redacta competencias es muy importante que sea consciente de el gran bagaje que tiene que tener en términos de conocimiento sobre los verbos que hay. Entonces, uno como docente tiene que saber qué verbo se aproxima mejor a lo que pretende lograr. Por ejemplo, un buen verbo es diseñar, otro elaborar, desarrollar, vincular, formular, coordinar, proyectar, diagnosticar. Si ustedes se dan cuenta, si vamos analizando bien la naturaleza de estos verbos que acabo de mencionar, los mismos apuntan a la acción, los mismos apuntan a la actividad que debe desarrollar el sujeto. Aquí no estamos hablando mucho de analizar, no estamos hablando mucho de conocer, de comprender, etcétera, sino de aspectos relacionados propiamente a la acción que mueve justamente al desarrollo de una habilidad o el desarrollo de una destreza en el participante. ¿Qué es un criterio de desempeño? Porque recuerdan ustedes, y lo vamos a ver más adelante también, a partir de los criterios de desempeño es que se realizan evaluaciones, se organizan los tiempos, se hace una planificación matricial, ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante entender que los criterios de desempeño son elementos que devienen, ¿sí?, provienen de la competencia y podríamos entenderlos como estándares de calidad del desempeño. Es decir, el criterio de desempeño dice hasta dónde yo puedo ver que el estudiante o participante es competente. Además, el criterio de desempeño se convierte en un indicador para poder realizar los procesos de evaluación
y para que la misma, la evaluación, pueda ser fiable, puede ser además objetiva. Otro detalle importante de un criterio de desempeño: los criterios de desempeño son puntuales, son críticos y también son verificables. Entonces hay que entender bastante bien este enfoque de competencias desde el análisis de los criterios de desempeño. La pregunta ahora es: ¿cómo se redacta un criterio de desempeño? Se redacta igual como se ha redactado o se diseña una competencia. Es decir, todo criterio de desempeño también tiene esos tres elementos o componentes. La acción, en este caso el objeto, hablábamos, ¿se acuerdan del objeto? Ahora el conocimiento, el criterio de desempeño, el conocimiento. Y 3, el nivel de complejidad. Entonces también tiene 3 componentes el criterio de desempeño, solo que aquí hacemos énfasis, por supuesto, en la acción, hacemos énfasis en el contenido temático, en el conocimiento y en el nivel de complejidad. Recuerdan ustedes que los criterios de desempeño acompañan a la competencia. Yo defino mi competencia e inmediatamente tengo que definir los criterios de desempeño o esos indicadores de la actuación, del desempeño del sujeto aprendiz, del sujeto que está en proceso formativo. Entonces, esos 3 elementos de mi criterio me permiten justamente considerar después las otras acciones en el proceso formativo de los estudiantes. Bien, entonces un ejemplo de criterio de desempeño es: utiliza los orígenes y el concepto de administración para el establecimiento de modelos propios. Entonces, como ya mencionamos, defino la competencia y digo, esta competencia se va a lograr siguiendo estos 3 o 4 criterios de desempeño. Normalmente se aconseja que haya por cada competencia entre 3, 4, hasta 5 criterios de desempeño. He visto en otras experiencias que algunos docentes han planteado hasta 7 criterios de desempeño. Depende de nosotros. Pero por lo que yo he visto, mi consejo es que podamos construir entre 3 a 5 criterios de desempeño o indicadores de desempeño. Entonces, tenemos una competencia y esa competencia yo la voy a mirar, la voy a observar a partir de estos 3 o 4 o 5 criterios de desempeño o indicadores de desempeño. Otro ejemplo de un criterio de desempeño es efectuar evaluaciones de riesgo aplicando criterios, parámetros y metodología común y reportarlos a la instancia que corresponda. Este es un criterio de desempeño que después me va a ser útil porque aquí estamos mirando 3 cosas: la acción, el conocimiento en este caso y el nivel de complejidad. Recuerdan ustedes, a diferencia de la competencia, en el criterio de desempeño yo estoy hilando un poquito más fino. Recuerdan además que el criterio de desempeño me permite después llegar a la competencia. Entonces tiene que haber una relación directa entre el criterio de desempeño y la competencia propiamente. A continuación vamos a hablar de uno de los aspectos principales dentro del enfoque. Y este aspecto principal tiene que ver con los contenidos propiamente. La pregunta es: ¿qué voy a enseñar? El contenido, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo determino? ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para establecer los contenidos de mi proceso formativo? Uno puede decir, van a interpretar, es bueno que estas personas sepan aplicar, proyectar, es decir, yo ya tengo claridad en cuanto a la competencia. La pregunta es ¿qué? ¿Y cómo selecciono esos qués? Y aquí viene el tema de los contenidos. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes 6 sugerencias en términos de criterios, elementos que me podrían ayudar a definir cómo selecciono los contenidos. Es muy importante, por supuesto, respetar la estructura de la disciplina. Si yo estoy enseñando administración, entonces por supuesto que tengo que acudir al universo conceptual de esa disciplina, de esa asignatura, de esa ciencia propiamente. Entonces, esa es una primera fuente de contenidos. Tendré que luego dosificar, tendré que seleccionar qué aspectos dentro de ese universo conceptual. Esa es una primera sugerencia: acercarme, determinar muy bien, delimitando el aspecto
conceptual de lo que yo voy a rescatar de ese universo que implica justamente la disciplina. Esa es la primera sugerencia. Una vez que yo ya delimito del universo disciplinar, del universo conceptual, aquí lo que tengo que hacer es establecer los temas principales, los contenidos principales de los contenidos secundarios. Esto es fundamental porque no todo podemos mirar de manera plana. Hay ciertos elementos conceptuales esenciales, fundamentales, que deberían ser priorizados. Aquí tengo que trabajar, por supuesto, con una escala de prioridades. Y luego establecer los elementos secundarios, por supuesto. Entonces, no debemos olvidar este elemento que tiene que ver con la distinción entre lo primordial y lo secundario. ¿Qué es más importante? ¿Qué enseño? Normalmente el docente se pregunta y digo, ¿será que esto le sirve? Podría ser ese un criterio, ¿no? Podría ser otro, no, esto a mí me sirvió, por tanto, esto es lo que yo voy a priorizar. En este caso, a partir de la experiencia y a partir de los consejos de los expertos, cuando el docente selecciona contenidos, también debería considerar qué contenidos se pueden aplicar rápidamente. ¿Qué contenidos tienen aplicación en el contexto donde se encuentran los estudiantes? Ese es un tercer criterio de selección de contenidos. Establecer la línea lógica entre los contenidos. Y aquí tiene que haber cierta secuencia, tiene que haber una progresión, una relación entre unos contenidos y los otros. De lo simple a lo complejo. Normalmente es así. Entonces, este es un cuarto elemento que hay que tomar en cuenta para que mi secuencia de contenidos sea efectiva. Y aquí lo más importante será establecer la distancia adecuada entre lo que ya saben los estudiantes y lo que pueden llegar a aprender. Esta diferencia, esta relación, será fundamental para luego obtener aprendizajes de calidad, aprendizajes de impacto. Y de esta forma, el docente inteligente podrá justamente determinar el valor agregado de su intervención. Finalmente, quisiera hacer énfasis en esta sexta sugerencia en lo siguiente: la importancia de partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Es posible que yo considere que siendo de cuarto semestre o tercer semestre, los estudiantes ya tienen conocimientos previamente logrados. Discúlpenme, pero eso no es cierto. Es decir, hay distintas situaciones. Entonces, el docente inteligente, el docente sabio, cuando aplica la sabiduría pedagógica, tiene que hacer esa articulación entre lo que ya conocen los participantes, los estudiantes, sus conocimientos previos y los contenidos que él está eligiendo. Primer criterio aquí. Un segundo criterio, partir siempre de lo simple a lo complejo, esa relación lógica, ¿ya? Y finalmente acá, partir de lo concreto a lo abstracto. Muchas veces, evidentemente nosotros conocemos la disciplina, estamos muchos años en la academia y quizá estamos acostumbrados a manejar conceptos abstractos, especulamos, trabajamos mucho con ideas y todo aquello, pero recordemos que en un proceso formativo lo más importante es el tema de lo concreto, se analiza, se abstrae y se vuelve a un nivel 2 de concreción. Entonces, esta relación entre concreto, abstracto y concreto es fundamental cuando pretendemos desarrollar competencias y sobre todo cuando estamos seleccionando los contenidos que van a ayudar a que los estudiantes sean cada vez más competentes. Quiero cerrar este tema de los contenidos y su selección considerando que normalmente se utilizan tres tipos de contenidos. Número uno, los contenidos conceptuales, que aluden a cifras, datos, hechos, definiciones. Son aspectos que ciertamente son importantes a la hora de poder desarrollar una clase, una sesión y por supuesto a la hora de planificar una actividad. Pero también es importante hablar de los contenidos procedimentales que tienen que ver con habilidades, con destrezas.
con acciones que pretendo que el estudiante pueda desarrollar. Y esos contenidos procedimentales también se planifican, también se organizan. Y finalmente los contenidos actitudinales. Estos contenidos están referidos propiamente a valores, a acciones, a actitudes de los estudiantes que yo pretendo desarrollar. Es posible que en el contexto donde me encuentre sea necesario desarrollar la solidaridad. Entonces yo coloco exprofesamente en mi plan un componente vinculado a trabajar la solidaridad con los estudiantes. Y es también esto parte de la competencia, pero es bueno distinguirlo. Otro factor, es posible que yo tenga que trabajar sobre la responsabilidad o la puntualidad. Entonces, como docente estoy obligado a tener esta visión integral. Si bien podría yo ser profesor, por decir algo, por decir el nombre de una materia como matemática financiera y decir a mí solo me interesa que los chicos sepan aplicar operaciones, encontrar resultados. Ojo que ahí estoy haciendo énfasis quizá en contenidos conceptuales y procedimentales, pero quizá estoy ignorando el componente actitudinal, el componente valórico. Entonces yo como docente estoy facultado también, si es necesario, a seleccionar ciertos contenidos actitudinales que permitan ese desarrollo integral que como docentes buscamos en nuestros participantes, en nuestros estudiantes.